La palabra de Dios nos habla acerca de que en momentos de amargura uno pudiese perder la percepción acerca de Dios. En los momentos de grandes dificultades, de grandes pruebas, donde enfrentamos desafíos, en los momentos de tristeza y de dolor en nuestro corazón, es cuando quizás hay momentos que se hace muy difícil poder ver a Dios, poder sentir su presencia, entender que Dios está ahí. Eso lo podemos entender. Quizás tú dices, yo sé que Dios está, pero de alguna manera siento que estoy solo. De alguna manera quisiera tener cierta explicación de parte de Dios, que Él me pudiese explicar, que Él me pudiese decir por qué estoy viviendo todo lo que estoy viviendo, por qué estoy pasando por todas estas cosas. Si solo pudiese acercarme a Él, para que Él me dé una explicación. Bueno, esas fueron las palabras de Job. Dice la Escritura que Elifaz acusa a Job y él le dice: Job, ¿acaso alguien recibe un daño en su vida o la consecuencia sin haber hecho nada por ser una persona piadosa? ¿Acaso te castiga o viene juicio contigo a causa de tu piedad? Le dijo él. No, sino porque has hecho cosas malas, has cometido errores, porque tienes faltas. Por eso las cosas te van así. Por eso hoy estás en esta condición. Pero él estaba cometiendo un error. Y la palabra dice que Job responde. Y él responde desde el dolor, desde una queja, en la cual él dice: hablaré hoy también con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? ¿Quién me diera saber dónde puedo encontrarlo? Hay personas en esta hora que quizás se hacen esa pregunta y dicen: ¿quién me diera saber dónde puedo encontrar a Dios? ¿Dónde está su trono?, dice la Biblia. ¿A dónde se encuentra? Si pudiera saber a dónde está Dios, entonces iría hacia Él. Me iría, me presentaría delante de su trono, hablaría con Él y sé que Él me atendería, dice la Escritura. Job dijo: yo sé que Él me respondería, expondría mi causa delante de Él, mis argumentos. Y de esa manera sé que Él no impondría su fuerza y su conocimiento por sobre mí, sino más bien que me atendería, que me escucharía. ¿Acaso Él mostraría su fuerza delante de mí? Él mostraría su conocimiento. Job entendía que, como dice la Escritura, si mirase Dios nuestros errores, si el Señor mirase nuestra iniquidad, nuestro corazón, ¿quién podría sostenerse? Si Él mirase nuestros errores, nuestras fallas, ¿quién podría mantenerse en pie? Entonces él dijo: ¿acaso Dios sería así, de esa misma manera? ¿Dios sería así para conmigo? ¿Contendería conmigo con grandeza, de fuerza? No, antes Él me atendería. Y yo podría razonar con Él y entender por qué me está pasando todo esto. Hay momentos en los cuales el hombre quiere saber por qué. ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué estoy viviendo así? ¿Por qué me siento triste a pesar de que tengo todo? ¿Por qué me siento tan vacío a pesar de que tengo lo que muchos quisieran tener? Pero me siento vacío, me siento falto. Otros, porque sienten que la prueba que están enfrentando en sus vidas es mucho mayor de lo que pueden resistir, de lo que pueden soportar. Job dijo: ¿quién me diera saber dónde hallar a Dios? Quizás en esta noche hombres y mujeres se preguntan, quizás: ¿quién me diera dónde hallar a Dios? ¿Quién me dijese dónde puedo encontrarlo? ¿Dónde está su trono para que vaya a Él? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Porque me siento tan lejos, porque me siento tan distante de Dios. Porque en los momentos de prueba y de gran adversidad en nuestra vida nos sentimos tan despojados, tan faltos. ¿Quién me diera saber dónde está Dios?
Si te preguntase en esta noche, ¿dónde puedes hallarle? ¿En dónde puedes encontrar a Dios? Quizás tú dices, es simple esa respuesta. Pero hay muchas personas hoy caminando cientos de kilómetros para hallar a Dios. Hay personas cumpliendo promesas, queriendo hallar a Dios, queriendo acercarse al trono de su gracia. Hay quienes hoy están en una religión porque creen que eso agrada a Dios. Pero el Señor le dijo a aquella mujer samaritana, no es en aquel monte ni en aquel, porque la hora viene y la hora es ahora, en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no será en un lugar específico, sino en el corazón. ¿En dónde puedes hallar a Dios? ¿Cuántos kilómetros puedes recorrer para acercarte a Él? ¿Cuántas personas caminan año tras año tratando de cumplir la meta que tiene un musulmán? Camino a la Meca. Y año tras año personas caminan hacia allí para cumplir sus votos. Una vez en la vida, por lo menos, deben dirigirse hacia ese lugar. Hoy cientos de personas se hacen la misma pregunta. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Me presentaría delante de Él, me acercaría a su trono, hablaría con Dios, le pondría mi causa, le explicaría mis razones y la condición por la cual creo que estoy así. Él sabría entenderme. Él tendría misericordia de mí. Él entendería que hay una dificultad en mi corazón. Hay situaciones que no puedo manejar. Pero el problema es que no sé dónde está Dios. No sé dónde hallarle. Me siento perdido sin encontrar el lugar donde acercarme a Él. En un tiempo sentí estar cerca de Dios y sentía su respuesta hacia mí. Sentía el favor de su mano en mi vida y entendía que de alguna manera estaba caminando en el lugar correcto. Pero hay quienes hoy pueden decir, me siento tan lejos. Mi razonamiento entiende que Dios está cerca. Y te has dirigido hacia aquí, diciendo, ¿acaso Dios está en este lugar? Y has caminado y has venido hasta este lugar para encontrarte con tu Dios. Preguntándote, quizás Dios esté aquí. ¿Será que Dios está en este lugar? ¿Será que Él puede ser hallado? Y tú dices, yo sé que Dios está en este lugar. Yo sé que su palabra está aquí. Su presencia está en este lugar. Y puedo razonarlo y puedo entenderlo. El problema no está en el razonamiento. Porque Job también lo entendía perfectamente. El problema no era saber que Dios puede ser hallado, que podemos ver la obra de Dios, que aún podemos percibir su obrar y saber que estamos en un lugar de bendición. Tú escuchas los testimonios y dices, esta es una tierra de bendición. Tú ves los hermanos que prosperan, los que son sanados, los que cambian de vida, los que salen adelante, los que dejan vicios, los que su vida comienza ahora a tener una vida con propósito. Entonces tú dices, es una tierra buena, una tierra de bendición. Dios sigue derramando su misericordia, Dios derrama sabiduría, sanidad de los cielos. Dios sigue obrando, estoy en un lugar de bendición. Y el problema no es que yo no entienda eso, sino que cuando tú estás tan mal, cuando el problema y la tristeza en tu corazón se han vuelto tan grandes, te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que pareciera que me ha dejado en el sufrimiento? ¿Dónde está Dios que no puedo dejar de sufrir? ¿Dónde está Dios que pareciera que es un golpe tras otro? ¿Dónde está Dios en mi vida?
¿Dónde está el Dios del cual escucho milagros extraordinarios y el cual su palabra dice que Él no pone cargas más pesadas que la que pueda resistir una persona? Pero yo siento que ha sido injusto conmigo. Siento que me ha puesto carga más pesada que la que puedo sostener. Y siento que la angustia y el dolor me invaden tanto que la queja es similar a la queja de Job. Él dijo: hoy hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido. Hoy hablaré con palabras amargas porque amargura es lo que vivo. Porque tristeza es lo que experimenta mi corazón y no puedo evadir lo que estoy sintiendo. No puedo dejar de hablar así porque mi problema y mi queja es constante. Oh, ¿quién me diera dónde hallar a Dios? Hay personas hoy buscando a Dios. Hay personas que hoy quieren acercarse al trono de la gracia, como dice la Escritura, para hallar el oportuno socorro. Hay quienes hoy están buscando esa gracia y esa misericordia de Dios, pero lamentablemente caen en lugares de engaño, de mentira. Su camino no está mal, la búsqueda es correcta, solo que la búsqueda debe detenerse en el momento que encuentras a Dios. Pero cuando no conoces a Dios, es simple poder equivocarte y confundirte y pensar que eso es Dios. Como no conoces a Dios, como no conoces el carácter de Dios, entonces el hombre llega a pensar que Dios puede pedirte dinero por un milagro. Como no conoce a Dios, puede pensar que a Dios podemos acercarnos por medio de un amuleto, que Dios necesita algún tipo de ayuda para cuidar mi casa. Es decir, yo tengo que llevarme una cinta roja o un poco de sal para que Dios resguarde mi vida. O tengo que andar con un aceite en la cartera para ungir todo lo que toco, porque como no conozco a Dios, creo que todas esas cosas son eficientes. El problema no está en aquel que busca a Dios, sino en que la falta de conocimiento hacia Dios hace que el hombre cree que ya lo ha hallado. Pero Job entendía perfectamente que él podía saber y podía dirigirse hacia el lugar donde Dios se encuentra. Ese no era el inconveniente que tenía. Dice el Señor: he aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, dice Job, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Él podía ir hacia cualquier punto de la tierra y entender que Dios podía estar en ese lugar. Pero él dice: he aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré. Yo me voy hacia ese lugar, pero no puedo hallarlo. Aunque vea que su poder está en el norte, yo no lo veré. Cuando enfrento pruebas tan grandes, cuando enfrento un quebranto y un dolor en el corazón, puedo tener el razonamiento de que Dios está, pero yo no puedo sentirlo. Puedo comprender que Dios está en este lugar. Tú puedes entender que Dios está en este lugar, que su presencia está en este lugar. Pero tú decir: yo no puedo verlo. Y no hablo de ver a Dios literalmente. Él dijo: aunque pudiese estar su poder allí en el norte, dice la Escritura, si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Es un problema de no poder ver a Dios en cada lugar. De poder razonar que Dios está allí, pero yo no puedo verlo. Yo no puedo sentir a Dios. Puedo ver el poder, puedo ver personas que son sanadas, puedo ver la obra que Dios hace en una vida, puedo ver el cambio que Dios hace en otro, pero yo no lo veo. Yo no lo veré. Puedo entender que su poder está allí y puedo moverme hacia ese lugar, pero decir: yo no veo, yo no lo veo, y se esconde en el sur y yo no lo veré.
En medio de tus problemas y tus dificultades, tú puedes decir, yo no puedo ver a Dios en todo esto. Yo no puedo ver a Dios en esta prueba que enfrento. Yo no puedo ver a Dios en medio de mis lágrimas. No puedo ver a Dios en medio de una familia destruida. No puedo ver a Dios en medio de una familia dividida. No puedo ver a Dios en medio de mis fracasos. No puedo ver a Dios. No puedo sentirlo. Sé que Dios está ahí. Y el razonamiento me hace entender eso. Sé que Dios hace milagros, pero yo no puedo verlos en mí. Sé que Él puede sanar, pero no veo eso en mí. Sé que Dios es bondadoso, pero no veo esa bondad hoy en mí. Sé que Él tiene misericordia, pero parece que de mí se ha olvidado. Sé que Él atiende de cerca a los humildes y que Él venda las heridas de los que son quebrantados de corazón, pero no puedo verlo en mí. Pero hay una diferencia. Quizás la prueba, quizás la dificultad hace que tú no puedas ver a Dios. Pero una persona que es hija de Dios, aquel que ha sido transformado por Dios, comprado por la sangre de Cristo, cuando enfrenta luchas y adversidades, no huye de Él, no corre para alejarse de su Dios, sino que en medio de las pruebas y las dificultades busca refugio en Él. Hay personas que hoy están enfrentando grandes luchas y en medio de esas luchas dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a acercarme? ¿Para qué voy a seguir buscando de Dios? Un verdadero hijo de Dios busca a Dios en medio de las dificultades. Un hijo de Dios no se aleja de Él cuando las cosas van mal. Porque entiende lo que dijo el apóstol Pedro. ¿A quién iré? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. ¿A dónde iremos, Señor? Aunque sea duro, aunque la situación se ponga difícil, aunque no pueda entender este tiempo y me cueste comprender tu voluntad, aunque sea difícil poder aceptar, Señor, este tiempo en mi vida, ¿a dónde voy a huir? ¿A dónde voy a irme de tu presencia? En los momentos difíciles, los hijos de Dios nos acercamos a Él y nos refugiamos en Él. Y entendemos que es mejor la reprensión manifiesta, es mejor. Porque dice la palabra que Job aquí, él estaba enfrentando una gran prueba. Y él quizás no podía comprender por qué estaba atravesando esa situación. Pero él no corrió para alejarse de Dios. Él no corrió para tomar un camino opuesto. Él entendía que él no podía percibir y a cualquier lugar donde pudiese ir, él quizás no podía ver a Dios, no podía sentir. Pero hay algo que marca una diferencia aquí. Tú en medio de tus problemas o en medio de tu enfermedad quizás comienzas a dudar o comienzas a sentirte lejos de Dios y a sentir que Dios te ha alejado, que Dios te ha olvidado por un momento, como que te ha dejado a un costado y no atiende tu oración, y no atiende tu situación, y no atiende tu causa. Pero dice la palabra, versículo 10, mas Él conoce mi camino. Yo quizás puedo no verlo, quizás no puedo percibir dónde Él está, quizás no puedo darme cuenta cuál es el obrar de Dios, pero Él conoce cada paso de mi vida. Él conoce cada momento en mí. Dice la Escritura, cada cabello de tu cabeza son contados por el Señor. Él lo conoce todo. Tú puedes estar enojado con Dios, tú puedes estar triste, tú puedes enfrentar hoy una lucha muy terrible en tu corazón y decir, no puedo ver a Dios. Pero Él conoce tu camino. Él conoce tus días. Él conoce tus lágrimas, tu dolor. Él conoce lo que enfrentas. Él conoce tus temores, tus luchas, tus debilidades, tus inquietudes.
Él conoce tu inseguridad. Tú quizás puedes decir, yo no puedo percibir, no lo percibiré. Y si me voy a donde está desplegando su poder, quizás yo no lo vea. Veo el obrar de Dios en otros, no lo veo en mí. Sé que Él está. Pero Él conoce tu corazón. Él conoce lo que hay en tu interior. Y por más dificultad que hoy puedas estar enfrentando, Él no se ha olvidado de ti. Job entendía que él podía no percibir a Dios y que en medio del dolor y las lágrimas y el momento terrible que le tocaba pasar, y en medio de esa confusión quizás pudiera simplemente estar confundido. Pero en el momento que te sientes turbado, que te sientes extremadamente confundido y que no sabes qué camino tomar, es justamente en ese momento en el cual tienes que acercarte a Dios. Hay veces que solamente tienes que permanecer en silencio y dejar que Dios pueda hablar a tu corazón. Él dijo, ¿quién me diera saber dónde hallar a Dios? ¿Dónde puedo encontrarle? Yo le hablaría, le expondría mi causa, le diría mi queja, hablaría con Él, Él me entendería, podría explicarle todo lo que me está pasando. Tú puedes acercarte a Él hoy. Tú puedes abrirle tu corazón a Dios. Y aunque tú no puedas percibirlo, y aunque tú puedas sentir que Dios está distante, si tú le hablas de corazón, el Señor te responderá. Él está atento a la voz de tus súplicas, tus palabras. Él no te ha dejado ni se ha ido lejos. Es la situación la que te hace sentir que quizás Dios está distante. Pero Job, en medio de ese dolor, él dijo, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Él conoce mi camino y el Señor me probará, y cuando Él me pruebe, saldré como el oro brillando de la prueba. Cuando la prueba venga a mi vida y la estoy viviendo, y cuando el proceso venga a mi corazón y es lo que estoy atravesando, saldré aprobado como el oro. Puedo estar hoy en la más densa oscuridad y atravesando momentos terribles y preguntándome dónde puedo encontrar a Dios para que me responda. Hay veces que las personas me dicen, necesito una respuesta. Pero lamentablemente hay situaciones las cuales no tienen una respuesta. Uno puede entender que Dios tiene todas las respuestas, pero hay momentos en los cuales solamente debemos acercarnos a Él y confiar en Él. No hay palabras ni respuestas que puedan calmar ni aliviar el dolor que podemos sufrir. Job dijo, si yo pudiera hallarle, si pudiera acercarme a su trono, entonces yo le expondría mi causa, le hablaría. Y él dijo, allí el justo razonaría con él y escaparía para siempre de mi juez. Porque él me atendería, él tendría consideración de lo que estoy pasando. Si solo pudiera acercarme al trono de Dios. Dice la palabra que hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a ese trono para hallar el oportuno socorro. Dios extiende su mano de misericordia para acercarnos una palabra que nos acerque a su corazón, para que prontamente podamos venir a Él, aún en medio de las pruebas y las grandes dificultades que el hombre debe atravesar. Entender que Él conoce tus caminos. Y quizás eso no te favorezca porque tú puedas decir, mi camino no es bueno, pastor. Mi camino y mi vida no es buena. Y si Dios conoce mi camino, bueno, aún peor todavía. Pero no significa que Él conoce tu camino para juzgarte, sino que Él conoce tus pasos
¿Quién puede conocer tus pasos sino aquel que está pendiente de ti? Aquel que está interesado en todo lo que haces, aquel que sabe lo que piensas. Uno dirá, no, qué terrible que Dios conozca mis pensamientos. Porque una cosa es lo que hago, pero otra cosa es lo que pienso. Mis pensamientos son terribles. Mira, un día el hombre estará delante de su presencia y los pensamientos serán expuestos delante de Dios. Dios conoce tu corazón, inclusive más de lo que tú conoces. Y Dios puede ver mucho más allá de lo que tú a veces te engañas a ti mismo. Pero Job entendía que en medio de la confusión, él no podía percibir a Dios. Quizás en medio de esta noche tú dices, no puedo percibir a Dios. Sé que Dios está, sé que Él me ama, sé que Él tiene un plan con mi vida, o por lo menos eso es lo que creía. Sé que Dios es un Dios de amor y por eso me ha llamado. Pero estoy tan mal, estoy tan triste, pastor. Estoy tan angustiado, tan angustiada. Me faltan tantas respuestas y situaciones que no sé cómo explicar, que necesito encontrar ese lugar donde poder hablarle a Dios. Si solo pudiera acercarme al trono de Dios, entonces le diría, Señor, explícame por qué. Explícame por qué me tocó tanto sufrir a mí. Señor, ¿por qué tanto dolor desde niño? ¿Por qué el abandono, el abuso, el desprecio? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué no pude tener una vida más normal como otros niños? ¿Por qué tuve que prostituirme? ¿Por qué tuve que vivir una vida así, de pecado, destruyendo mi mente, mi corazón? Para luego entender que el paso del tiempo muchas veces fue más duro. Y la vida me ha golpeado duro. Tengo tantas preguntas para hacerle a Dios. Tengo tantos interrogantes y tantas cosas que me gustaría hablar con Él. ¿Y por qué no lo haces? Quizás tú digas, lo que pasa es que Dios no me responde. Dios no contesta mi oración. A veces no es que Dios no responda a tu oración, sino que la respuesta que tú quisieras oír no es la que Dios te daría. A veces simplemente los caminos de Dios y sus pensamientos son más altos que los nuestros. El hombre quiere intentar razonar con la mente humana los pensamientos de Dios y son imposibles. Pero cuando tú puedes dejarte guiar por Dios. Dice la palabra que en un momento Pablo se encontraba en alta mar y la nave estaba en medio de una gran tormenta, de tal manera que comenzaron a utilizar todos los mecanismos para poder evitar que aquella tormenta destruyera la nave, la embarcación, y comenzaron a bajar las velas, comenzaron a eliminar peso, hicieron todo lo que estaba a su alcance, todo lo que dice el manual de navegación que hay que hacer en medio de una tormenta en el mar. Hasta que dice la palabra que se dejaron llevar. Tuvieron que soltar todo y dejar que las aguas los llevasen hacia el lugar donde quisiera. El viento soplaría y las aguas los llevarían a un lugar o a otro. En nuestras vidas hay momentos en los cuales nosotros queremos sostener el timón. El timón es algo pequeño en la embarcación, pero es lo que maneja la nave, es algo muy pequeño. Y hay veces que en nuestra vida queremos sostener ese timón y tratar de nosotros buscar el rumbo y guiar hacia dónde. Pero llega un momento que te encuentras en medio de una gran tormenta, en medio de una gran dificultad en tu vida, en la cual tienes que abandonarlo, tienes que soltar todo y confiar. No hay ninguna decisión buena para tomar.
todo lo posible y lo que estaba a tu alcance lo hiciste. Ahora deja que Dios te lleve. Deja tu vida librada a la suerte de Dios. Deja tu vida así, en las manos correctas. Porque en los momentos que tú no sabes hacia dónde dirigirte, en los momentos que tú te sientes tan turbado y tan confundido que no sabes qué camino tomar, que no sabes qué hacer, si venir a la iglesia está bien, si dejar de venir, si escuchar la palabra, si no dejar, ¿qué hacer? Bueno, ese es un momento de gran confusión. Cuando no sabes qué es peor, porque escuchas la palabra y lloras, porque lees la Biblia y te sientes mal, porque estás solo en tu casa y es peor, y tratas de hacer algo y pareciera que nada funciona. ¿Qué camino tomar cuando he hecho todo lo posible a mi alcance, pero no avanzo? Deja que Dios te lleve. Deja que tu vida, Dios comience a guiarte. ¿Tienes preguntas? Habla con Dios. ¿Hay interrogantes en tu corazón? Expone tus cuestionamientos a Dios, pero entiende que Dios es soberano. Esta palabra nos enseña que Él es soberano. No es como nosotros queremos, no es en el tiempo que nosotros queremos, ni a la manera que nosotros queremos las cosas. Es a la manera de Dios. Es en el plan y el propósito de Dios, aunque a nosotros nos cueste entenderlo, aunque nos duela. Es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y dice la palabra que Él tiene planes y propósitos de bien para nosotros. Y ahora tú puedes decirme, pastor, planes y propósitos de bien, estoy enfermo. ¿Cuál es el plan y el propósito de bien en mi enfermedad? Yo no lo sé. No sé cuál es el propósito de Dios en la situación que tú estás enfrentando. Pero cuando tú tienes una vida con propósito, el Señor conoce tu camino. Y cuando tú estás atravesando pruebas y dificultades, tú no te alejas de Él, sino que te acercas a Dios. Job dijo, Él me probaría y saldría yo aprobado. Saldría aprobado como el oro, como un metal precioso. Me pondría en el fuego y el fuego me purificaría. La prueba me haría mejor aún. Él podía comprender que la situación difícil podía mejorar su vida, podía mejorar su corazón, podía hacer la obra para la cual el Señor estaba obrando. Había una lucha, una gran lucha. Y Job se encontraba en medio de esa dificultad. Mas dice la palabra de Dios, mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Job estaba diciendo, yo guardé su camino y no me aparté de Él. Hice su voluntad. Del mandamiento nunca me separé. Guardé las palabras. Pero dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Si ese es el plan de Dios, ¿quién lo hará retroceder? Si esa es la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿quién lo hará frenar o detenerse? Dios es soberano. Y hay situaciones que nosotros no podemos entender. Aun cuando Dios mira nuestra vida y habla acerca de lo que hará en nosotros, dice la Escritura, haré una obra grande que si te la dijesen, no lo creerías. Dios quiere hacer una obra en tu corazón mucho más grande que lo que tú piensas o imaginas. Pero es el tiempo el cual tú puedas confiarle tu corazón a Dios. A pesar de las luchas, a pesar de que puedas decir, pastor, yo no puedo percibir y me voy al norte y al sur y a cada lugar, pero no puedo sentir a Dios, no puedo verlo, no puedo ver sobrar en mí. Sé que su poder está, pero
yo no lo veo. Entiendo que su palabra es eficaz, pero ¿por qué no puede cambiarme a mí? Hay veces que hay personas que me dicen, a mí no me funciona. Quizás a usted le funciona porque Dios tenía otro plan, otro propósito. La palabra de Dios funciona, pero Dios es soberano y Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Hay veces que nosotros no podemos entender. Dios en su gran misericordia permite que nos acerquemos a Él. Él quiere salvar nuestras vidas. Él quiere acercarse a tu corazón. Hay veces que una persona durante tantos años vive lejos de los caminos de Dios y de la voluntad de Dios. Y al llegar a Él quisiera que Dios hiciera todo tan rápido, que cambiara su familia, que le devolviera a sus hijos, que sus hijos pudieran perdonar todos los errores que cometieron, todas las faltas en su vida, poder subsanar todos los pecados y todo el daño y lo que han marcado el corazón de aquellos hijos que han criado y las personas que fueron lastimando en el camino y los errores de toda una vida. ¿En cuánto? Uno dirá, para Dios nada es imposible. No, claro que no. Pero tú vives una vida lejos de Dios. Y al acercarte a Él, lo que Dios hace es borrar todos tus pecados. Instantáneamente. Tú te acercas a Él, le pides perdón, te arrepientes de todo corazón y Él toma tus pecados y los arroja al fondo del mar. Esa obra es inmediata. Lo que no es inmediato es que tus hijos te perdonen. Lo que no es inmediato es poder cambiar el daño que hiciste. Lo que no es inmediato es que recuperes todo lo que has perdido. Lo que no es inmediato es que hoy, de no tener nada, pases a tener todo lo que tuviste un día. Lo que no es inmediato es recuperar la fuerza que un día tenías en tu juventud y hoy ya no tienes. Lo que no es inmediato, y quizás nunca vuelva, es lo que un día tuviste. Porque quizás no sea ese el plan de Dios. Uno quisiera, pero si no ese es el plan de Dios, si no es su voluntad. Alguien podría decirme entonces, pastor, Dios quiere que sufra. No, sufre la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Sufre aquel que no tiene esperanza. Aquel que vive una vida sin propósito, sin sentido, ese sufre, porque sus días están contados. Tú puedes decir, yo tengo una enfermedad terminal, pastor, mis días están contados. Y de cierto es así, porque el Señor dijo, todos tus días están escritos en mi libro. Cada día yo conozco tu camino, yo conozco tu levantarte, yo conozco todo acerca de ti. Y a pesar de que hoy tú puedes atravesar una enfermedad y quieres decir, yo quiero sanarme, yo quisiera tener otra oportunidad, quisiera tener una vida diferente. ¿Por qué me toca en esta etapa? ¿Por qué me toca en este tiempo? Dios ha llegado a tiempo a tu corazón, quizás no en el tiempo que tú querías, sino al tiempo para salvarte, al tiempo para darte vida, al tiempo para darte esperanza, al tiempo para poder sanar las cosas que muchos no pudieron. Tú tienes la oportunidad de pedir perdón. Quizás no podrás sanar el daño de 30 años que has hecho. Pero siempre es un buen día para comenzar esa obra. Siempre es un buen día para sanar el corazón, para sacar el rencor de nuestro corazón, para perdonar, para darle gracias a Dios por lo que sí ha hecho en tu vida. No es que para Dios sea imposible, pero hay situaciones las cuales nos van a llevar a perseverar. Si tú te aferras a su palabra, si tú caminas. Job entendía su camino y él dijo, si me probare, saldré aprobado. ¿Puedes decir lo mismo en esta noche? Si Él me probare, saldré aprobado como el oro. Si el Señor me probase en esta hora, si el Señor probase mi vida, yo saldría como el oro del fuego.
aprobado por Dios. Tú podrías tener esa seguridad en esta hora, que si la prueba fuera tan dura y tan difícil como la que enfrentó Job, tú podrías salir de ese lugar, de la misma condición. Dice la palabra, mis pies han seguido sus pisadas, guardé sus caminos y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Si Dios determinó algo en ti, ¿quién podrá cambiarlo? Su alma deseó e hizo. El Señor dijo, será así, y lo hizo así. Quizás tú no lo entiendes. Quizás cuesta aceptar el plan y la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es buena. Quizás tú dices, pero sufro en la voluntad de Dios. Si la percepción de las cosas sería a nuestra percepción, o sería de la manera en que nosotros vemos, entonces quizás hubiésemos sido como Pedro y le hubiésemos dicho, Señor, no es necesario que mueras en la cruz. No es necesario pasar por ese dolor, no es necesario que sufras, no es necesario que derrames tu vida, ni tu sangre, para que aquel que va camino a la muerte pueda ser librado, para aquel que está cargado de enfermedades, para aquel que está turbado en su vida hoy pueda tener paz, para aquel que hoy está en un camino de error pueda salir, para aquel que está en tinieblas a una luz admirable, para aquel que pueda cambiar en esta hora. Señor, no es bueno que hagas así. Porque no puedo ver una obra buena en el dolor, porque no puedo ver una obra buena en la muerte, porque no puedo ver una obra o un propósito de Dios en medio de las lágrimas. Dice la palabra que las personas volvían golpeándose el pecho. Las mujeres lloraban y el Señor le dijo, no lloren por mí, sino lloren por sus hijos. Porque si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Fue un camino de lágrimas, fue un camino de dolor, de quebranto. María llorando allí, viendo a su hijo morir. Y todo en aquella escena que parecía una derrota. Dice la palabra que los discípulos se volvieron atrás y unos que iban camino a Emaús estaban tristes. Y el Señor les salió al encuentro y comenzó a hablar con ellos. Si la percepción de nosotros sería esa, si fuese real, entonces no habría victoria, no habría nada. Pero sin embargo, por la obra de Cristo en la cruz, es que somos salvos y tenemos esperanza y vida eterna y el gozo en el corazón. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es el Señor. Si fuera a nuestra manera, Cristo no hubiese muerto. Pero si sacamos al Señor de la cruz, entonces tú debes tomar ese lugar. Tú quieres bajar a Cristo de ahí, tienes que subirte tú a la cruz. Porque la paga del pecado es la muerte. Y el hombre estaba muerto en sus pecados. Por eso Cristo nos redimió. Por eso Él nos libró del pecado. Y Él pagó el precio. Y tú quizás digas, no fue justo. Claro que no. El justo pagando por los pecadores. Quizás tú miras tu vida y dices, no es justo lo que estoy pasando. Pero tampoco fue justo que Él muriera por ti. No es justo la vida que tengo, no es justo la familia lo que estoy viviendo, no es justo el dolor. Es cierto, quizás tú puedas decir que no es justo, pero míralo también de esta manera. El Señor murió y dice la palabra que no había tacha en Él, no había pecado en Él, no se halló pecado en Él. Pero no habiendo pecado en Él, se hizo pecado por nosotros y fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, dice la palabra. ¿Para qué? Para que por medio de la obediencia nazca la salvación a toda
la humanidad, para que pueda nacer la esperanza. ¿De dónde? De la muerte, de las lágrimas, del dolor. Esa es la historia, pero una historia de vida, una historia de esperanza, una historia que nos enseña una parte del dolor, pero dice la Escritura: vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque hoy ustedes estén tristes, aunque hoy ustedes estén así sufriendo, volverán a tener gozo, así como una mujer cuando se encuentra en el trabajo de parto y sufre en aquel momento, pero luego cuando tiene al niño en sus brazos se olvida del dolor. ¿Por qué? Por el fruto de su vientre, por el amor a su hijo. Hay cosas que quizás no podamos entender hoy, pero debemos entender que Dios es soberano y lo que Él determinó así lo hará. Y está en control de nuestras vidas. Y Él no se ha olvidado de nosotros. Si tú pudieras entender hoy que lo que Él ha determinado es lo mejor. Sé que a veces no es agradable, pero es lo mejor. Sé que a veces es muy duro, pero es lo mejor para nuestras vidas. Si tú pudieras ver qué es lo mejor para ti, con los ojos de Dios, pedirías exactamente lo mismo que estás recibiendo de parte de Él. Quizás tú les pides cosas a Dios y dices: Señor, ¿por qué no me das lo que yo quiero? Porque no es lo que tú necesitas. Porque no es lo que realmente va a cambiar tu vida. Dice la palabra: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Él acabará lo que ha determinado en mí. Él hará la obra que ha determinado hacer en mi vida. Él cumplirá su propósito en mí. En pocas palabras, estoy en sus manos. Él conoce mis caminos. Quizás yo no pueda percibirlo. Quizás en los momentos que sufro yo sienta que Dios no está tan cerca o que no puedo verlo. Pero no significa que Él se alejó de mí. No significa que Él deje de ver mi vida ni estar pendiente de mí. Él ha determinado hacer una obra y nadie lo hará detenerse. Lo que Él ha determinado hacer en tu vida, el Señor lo hará. Y dice la palabra que Él no te dejará, no te soltará hasta que cumpla su propósito en ti. Él no te dejará hasta que el Señor haga la obra completa en tu vida. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Y entonces, si lo crees, ¿por qué sufres? ¿Por qué no mejor dejar que Dios te lleve? En los momentos de dolor y en los momentos que te sientas tan confundido y que no hayas palabras para expresar lo que sientes, quizás no debas decir ninguna. Solo acercarte a Él, abrir tu corazón y quizás solamente adorarle, derramarle tu vida en una adoración. Hay veces que uno va a la oración y solamente llora, no hay nada que decir. Señor, tú sabes lo que me pasa y solo quiero llorar en tu presencia, porque a veces no puedo llorar delante de los demás, porque a veces no quiero que los demás me vean frágil o débil o triste, pero no puedo escaparme de ti. Y Dios no está esperando que digas alguna palabra, ni que sepas qué decir, ni que tengas todas las respuestas. Él no espera eso de ti. A veces solamente debes acercarte a Él y confiar. Y solo así podrás sentir que Él te tiene tomado de su mano. Dice la palabra que Él nos toma de su mano y nos lleva y nos guía, así como un padre a su hijo.
Él nos lleva de la mano. Y en los momentos en donde un hijo tiene miedo, aprieta fuerte la mano de su padre, bueno, quizás sea el momento de que aprietes fuerte la mano de Dios y que te aferres a Él y que le confíes tu corazón en medio de tu tormenta y en medio de tu dificultad. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Él está más cerca de lo que piensas o imaginas. Solamente en abrirle tu corazón. Solamente en cerrar tus ojos un momento y adorarle. Y el Señor vendrá a tu vida. Solo a veces el hombre busca tantas palabras de cómo acercarse a Dios. Job dijo, ¿quién me diera saber dónde hallar a Dios? Yo me acercaría a su trono. Me acercaría a Él. Bueno, esta es tu oportunidad. Este es el momento en el cual tú puedes acercarte al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro para tu vida. Es el momento en el que puedes acercarte a Dios. Quizás no entiendas muchas cosas, quizás tengas muchas preguntas. Bueno, es el momento para hablar con Dios. Es un momento para exponer tu causa delante de Él, pero por sobre todas las cosas para dejarte guiar. Deja tus cargas, deja tu corazón, deja que tu mente se calme por un momento. Haz que tu mente se detenga por un momento de tanto pensamiento y de tanto ruido y deja que Dios te hable al corazón. Hay momentos decisivos de nuestra vida. Y en esos momentos Dios te hablará a tu corazón y lo escucharás como nunca antes. Pero para eso necesitas acercarte a Él. Yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. En esta noche quizás tú puedas decir, yo no puedo sentirlo, no puedo percibirlo. Pero has venido aquí porque tú dices, yo sé que aquí está Dios. No es en este lugar ni en estas paredes, sino donde estamos reunidos. Donde estamos invocando su nombre, donde estamos proclamando su palabra. Ahí está el Señor. Pero aún así quizás esa información no sea suficiente. Pero si pudieses hoy rendirte, solo eso, rendirte. Hay veces que todavía el orgullo está ahí, la fuerza del hombre, la tibieza espiritual, el costumbrismo, una fe que se ha apagado, un cristianismo que se ha muerto. Pero si volvieses a acercarte a Él y si pudieras estar en silencio un momento, Él hablaría a tu corazón. Yo voy a invitar a aquel que en esta noche quiera acercarse a Dios y abrirle su corazón a Él, al único Dios y Salvador de nuestras almas. Que puedas cerrar tus ojos, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje, y que puedan repetir esta oración en voz audible, que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis errores, por mis pecados. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un...